Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Y bueno, vengo a presentarles a este fabuloso Inuyasha. La verdad es que quedó hermoso. Espero que a ustedes les guste tanto como a mí y que se animen a realizarlo. Lleva pocos materiales y se hace rápido. Está bien, bien bonito, amigas. Ojalá en verdad que se animen a realizarlo. En una encuesta que hicimos en el canal, Inuyasha fue el que tuvo más votos, así es que por eso aquí lo tenemos para que ustedes lo realicen. Van a ver qué rápido y fácil queda. Muy bien. Como siempre quiero pedirles de favor que se suscriban al canal, den like, activen la campanita de notificaciones, que comenten y compartan. Pero sí les pido que en este instante y antes de continuar vayan y den un like. Es solamente poner su dedito en la parte donde ven la manita con el pulgar arriba y eso es todo. Con eso ayudan muchísimo, muchísimo al canal para que YouTube nos promueva y cada día seamos más y más en el canal. Vamos a seguir teniendo proyectos muy, muy bonitos, así es que suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan de los nuevos tutoriales que vamos a tener. Los invito también a formar parte de la comunidad de Cometa Crochet en Facebook. Cada vez somos más en esa comunidad. Eso me tiene muy contenta. Allí vamos a poder estar en un contacto más directo y podrán enviarme fotografías de sus proyectos terminados. Si quieren estar también conmigo en Instagram, allí busquen Cometa Shop y ahí es donde vamos a poder estar igualmente en un contacto más directo. No se preocupen, de todas maneras les voy a dejar los enlaces para, para tanto Facebook como Instagram en la cajita de descripciones. Muy bien, amigas, pues sin más por el momento vamos a ver los materiales que vamos a necesitar para realizar a Inuyasha. Amigos, solo para recordarles que tenemos activo el botón de gracias en el canal. Aquí ustedes se los estoy marcando con una flechita. Solo tienen que tocar el corazoncito y es para que nos apoyen desde 20 pesitos. De antemano agradezco su apoyo. Antes de ver los materiales que vamos a necesitar para la realización de este proyecto tan bonito, les comento que Inuyasha, si lo miden desde la punta de la orejita hasta el piecito, mide 26 centímetros. Esto me lo preguntan frecuentemente, sé que muchas de ustedes venden, así es que para que sepan que mide eso, 26 centímetros. Vamos a dejarlo aquí, que nos observe mientras vemos los materiales que vamos a necesitar. Vamos a comenzar con todo lo realicé con materiales de la marca Sinfonía. Sinfonía pide trabajar con crochet de 3 milímetros. Yo trabajo con crochet de 2.5 para que el tejido quede más cerradito y no se vea el relleno y mucho menos se salga. Entonces ustedes vean la tensión con la que ustedes trabajan y ya en base a eso van a decidir con qué número de crochet trabajar. Vamos a comenzar utilizando este que es color carne, con el que realizamos los piecitos, los brazos y la carita de Inuyasha. Muy bien, vamos a requerir también el color rojo. Es rojo granate, vean, es un color así, un rojo muy bonito, intenso pero no tanto. Con este realizamos todo la ropa. Para eso es el rojo. Muy bien, vamos a requerir también el color blanco, que como están viendo en la imagen, el blanco nos va a servir para realizar el cabello y las orejitas de nuestro bonito personaje, amigas. Muy bien, van a requerir entonces color blanco. Vamos a necesitar un poquitito de hebra de color negro. Esto es muy poquito para algunos detalles como las cejas. Vamos a necesitarlo para este detalle que lleva aquí en las manguitas y para realizar el collarcito. Es simplemente unos 2-3 metritos. No, hasta es mucho, amigas. Una hebrita, unos 2 metros, con eso es suficiente, si no es que hasta menos. Pero bueno, es muy poquito lo que vamos a requerir para hacer esos detalles. Vamos a necesitar también ojitos, bueno, sí, ojitos de seguridad. Pueden ser de 10 o 12 milímetros. Los dos se le van a ver muy bien con sus respectivos seguros. Muy bien, vamos a necesitar
cuentas de color negro y 2 cuentas de color blanco. Esto sí, es dependiendo del tamaño de las cuentas, el número de cuentas que vayan a necesitar. Repito, de color blanco solo 2, de negro sí vamos a ocupar más. En el tutorial les voy a decir cuántas ocupé yo, pero todo depende también del tamaño de las cuentas que ustedes hayan decidido elegir. Estas de lo ancho, amigas, mide, yo creo que ni siquiera 1 centímetro, debe de medir unos 7-8 milímetros de ancho para que se den ustedes una idea. Y esta es para el collar. Ya si ustedes consiguen alambre para formar el collar, yo le puse hebra de la misma de esta para formar el collarcito. Muy bien, vamos a requerir como siempre nuestro crochet. En este caso es un crochet de 2.5. Vamos a necesitar tijeras, marcador de puntos. Muy bien, aquí está, una agujita lanera, algunos alfileres, amigas. Esto es simplemente, más bien sí varios alfileres, porque con estos vamos a acomodar el pelito antes de coserlo o pegarlo, y también nos van a ayudar para colocar las orejitas antes de coserlas. Vamos a requerir también el Inuyasha. Es articulado, como la mayoría de los proyectos que hacemos en el canal son articulados. Van a necesitar para articular a Inuyasha, miren, antes de esto un poquito de relleno, un poquitín de relleno, amigas. Y para articularlo van a requerir alambre. Este es alambre galvanizado del número 18. Espero que se note, miren, aquí está, número 18. Más delgado no, amigas, porque puede ser que no sirva de mucho, pero está bien este número, este calibre está muy bien para el proyecto que vamos a realizar. Van a necesitar unas pinzas. Las pinzas nos van a ayudar a manipular el alambre, a cortarlo a la medida y hacer los dobleces que lleguemos a necesitar. Vamos a necesitar también cinta. Puede ser de esta cinta transparente, cinta canela, hasta incluso cinta de aislar, con la que vamos a forrar el alambre para mayor seguridad de quien manipule a nuestro muñeco Inuyasha, nuestro personaje. Muy bien, y vamos a requerir esto ya, bueno, más bien un poquito de rubor. Miren, yo utilizo este porque me encanta el tono. Esto es para maquillar los ojos, pero yo uso este. Este es para colocarlo en las orejitas, para que nos dé ese tono rosado que tiene las orejitas, en las orejitas Inuyasha. Muy bien. Si ven, no son muchos materiales en sí, las son muy poquitas, y lo demás, esto es lo que normalmente utilizamos para la realización de nuestros personajes. Así es que por favor les pido que vayan consiguiendo todos sus materiales, que nos vamos a ir muy rápido en la realización de Inuyasha. Se me estaba olvidando, amigas, vamos a necesitar también un poco de silicón, ya sea frío o caliente, como estén ustedes acostumbradas a trabajar. Ustedes decidan. Esto es para si ustedes deciden pegar el cabello, si lo van a coser, pues pueden omitir el silicón. Yo sí pegué el cabello y es para lo único que lo vamos a necesitar, me parece que solo para el cabello. Pero repito, si ustedes lo que quieren, deciden mejor coserlo, no necesitan el silicón. Muy bien, pues parece que eso es todo. Si algo se me anda olvidando en este momento, que creo que no se me olvidó nada, pero si es así, bueno, en el transcurso de los videos tutoriales ya les diré qué más vamos a necesitar. Muy bien, pues vayan preparándose, por favor, y nos vemos muy pronto, porque vamos a hacer nuestro Inuyasha muy rápido. Por favor, cuídense mucho y nos vemos muy pronto.